Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. Esta es la segunda parte del tutorial de cómo hacer un unicornio. En la primera parte hemos hecho la cabeza. El enlace de la primera parte aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. Hoy vamos a ver cómo hacer el cuerpo. Para el unicornio necesitamos hilos del algodón del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros y medio. Y para hacer el cuerno, la melena y la cola necesitamos un hilo del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros. Necesitamos también relleno sintético, ojos de seguridad u ojos de adhesivos, una aguja y tijeras. El unicornio tiene alrededor de 20 centímetros de la altura. Primero vamos a hacer las piernas delanteras, que son un poquito más pequeñas que las piernas traseras. Empezamos de un anillo mágico y sacamos el primer punto, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Empezamos con el hilo en color rosa. Cerramos el anillo mágico, vamos a trabajar en vueltas espirales. Todas las vueltas vamos a empezar en el punto donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer 8 aumentos seguidos, que es un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos 8 aumentos. Y tenemos 16 puntos bajos. Vamos a tejer 3 vueltas sin aumentar, que son vuelta número 3, 4 y 5. En cada vuelta tenemos que tejer 16 puntos bajos. Un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Las 3 vueltas sin aumentar tejemos con el hilo en color rosa. Tenemos una vuelta, hacemos otras 2 vueltas igual que esta. Hacemos ahora un punto deslizado, una cadeneta y cortamos el hilo. El hilo añadimos en el mismo sitio donde hemos hecho el punto deslizado. El extremo vamos a llevar junto con la vuelta. En la vuelta número 6 vamos a disminuir 4 puntos. Subimos un punto de cadeneta y marcamos el punto. Tejemos 4 puntos bajos. Empezamos en el siguiente punto. 2, 3,
4. Ahora hacemos 4 disminuciones seguidas, cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Tenemos una disminución, hacemos otra, tenemos 2, 3, 4 disminuciones y terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. Con 4 puntos bajos. Ahora, vuelta número 7, empezamos con 4 puntos bajos. El primer punto tejemos en el mismo sitio donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Hacemos 4 puntos bajos. Dos disminuciones, cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo, otra disminución, y terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. Deberíamos tener 10 puntos bajos. Vamos a tejer 8 vueltas sin disminuir, sin aumentar, que son vueltas desde la número 8 hasta la vuelta número 15. En cada vuelta tenemos que tejer 10 puntos bajos. Ahora rellenamos un poquito y vamos a tejer todavía otras 2 vueltas más. En la vuelta número 16 vamos a disminuir 2 puntos. El motivo que vamos a repetir 2 veces es 3 puntos bajos y una disminución. Tejemos 3 puntos bajos por separado. Hacemos una disminución. Y repetimos. Deberíamos tener 8 puntos bajos. Sacamos el marcador, doblamos la mitad, doblamos la labor y ahora vamos a cerrar la parte de arriba. Tenemos que tejer 3 puntos bajos. Cogemos el primer punto bajo que tenemos sin tejer, este es el último, entonces cogemos el primero y por el otro lado el que corresponde. Hacemos un punto bajo, dos y 3. Tenemos 3 puntos bajos, hacemos una cadeneta para asegurar y cortamos el hilo. Dejamos el hilo cortito. Enhebramos una aguja y el hilo escondemos dentro. Y hacemos otra pierna igual que esta. Aquí tengo las 2 piernas hechas. Ahora vamos a ver cómo hacer las piernas traseras. Vamos a empezar con el hilo en color rosa. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo
Y también empezamos con 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, también vamos a trabajar en vueltas espirales, así que vuelta número 2 vamos a empezar en el punto donde tenemos el marcador y en la vuelta número 2 también vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la primera vuelta, así que hacemos 8 aumentos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Terminamos en el punto anterior al marcador. Deberíamos tener 16 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a aumentar 4 puntos. El motivo que repetimos 4 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Uno, 2, 3 puntos bajos por separado y un aumento. Repetimos. 1, 2, 3, un aumento. 1, 2, 3, un aumento. Y repetimos. Tenemos 3 vueltas y 20 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 3 vueltas sin aumentar, que son vueltas número 4, número 5 y número 6. En cada vuelta tejemos 20 puntos bajos. Seguimos con el hilo en color rosa. Y aquí también, antes de cambiar el hilo, hacemos un punto deslizado, una cadeneta y cortamos el hilo. El hilo blanco añadimos en el mismo sitio donde hemos hecho el punto deslizado. Sacamos el primer punto, el extremo llevamos junto con la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Y en la vuelta número 7 vamos a tejer primero 6 puntos bajos. Empezamos, el primer punto bajo tejemos en el siguiente punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos bajos, ahora 4 disminuciones seguidas. 1, 2, 3, 4 disminuciones y terminamos la vuelta con 6 puntos bajos. En la vuelta número 8 vamos a disminuir 2 puntos. También vamos a empezar la vuelta con 6 puntos bajos.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora hacemos 2 disminuciones. 1 y 2 y terminamos la vuelta con 6 puntos bajos. Deberíamos tener 14 puntos bajos. En la vuelta número 9 también vamos a disminuir 2 puntos. Primero tejemos 5 puntos bajos. Hacemos 2 disminuciones seguidas. 1 y 2 y terminamos la vuelta con 5 puntos bajos. Deberíamos tener 12 puntos bajos. Tejemos 8 vueltas sin aumentar y sin disminuir, que son vueltas número 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. En cada vuelta tenemos que tejer 12 puntos bajos. Aquí ya tengo las 8 vueltas sin disminuir hechas. Antes de continuar podemos rellenar la pieza. Y en la vuelta número 18 vamos a disminuir 2 puntos. El motivo que repetimos 2 veces es 4 puntos bajos y una disminución. Una disminución, repetimos. Deberíamos tener 10 puntos bajos. Vuelta número 19 tejemos sin disminuir, así que tejemos 10 puntos bajos. Aplastamos la labor y vamos a cerrar esta parte. Aquí tejemos 4 puntos bajos. Uno, 2, 3 y 4. Hacemos una cadeneta y aquí cortamos el hilo, pero dejamos un buen trozo. Lo vamos a aprovechar para coser la pierna al cuerpo. Cerramos el punto y hacemos otra pierna igual que esta. Ahora vamos a ver cómo hacer el cuerpo. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico.
Cerramos el anillo mágico, vamos a trabajar en vueltas espirales. Todas las vueltas vamos a empezar en el punto marcado, pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Entonces marcamos bien el punto donde vamos a empezar vuelta número 2. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la primera vuelta. Así que es 6 aumentos seguidos. Tenemos un aumento, dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, 5 aumentos y 6 aumentos. Hemos aumentado 6 puntos, deberíamos tener 12 puntos bajos. El último aumento hacemos en el punto anterior al marcador. Otra vez sacamos el marcador, lo volvemos a colocar marcando el punto que tenemos en el ganchillo. En la vuelta número 3 también vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que vamos a repetir 6 veces es un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Repetimos, un punto y un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento. La última repetición, un punto y un aumento. Las vueltas terminan en el punto anterior al marcador. Y otra vez marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. En la vuelta ahora deberíamos tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 también aumentamos 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces es 2 puntos bajos por separado y un aumento. 2 puntos bajos y un aumento. Los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos, 2 puntos bajos por separado, un aumento, 2 puntos bajos por separado, un aumento, dos puntos bajos por separado, un aumento, repetimos una vez más, 2 puntos bajos por separado y un aumento. Terminamos la vuelta con un aumento en el punto anterior al marcador. Vamos a hacer una vuelta más con los aumentos. Vuelta número 5. Ahora deberíamos tener 24 puntos bajos. En la vuelta número 5 el motivo que vamos a repetir 6 veces es 3 puntos bajos y un aumento. 3 puntos bajos y un aumento. El motivo repetimos 6 veces, que es durante toda la vuelta, aumentamos 6 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 30 puntos bajos. Hasta ahora tenemos 5 vueltas y 30 puntos bajos. Vamos a tejer 9 vueltas sin aumentar, 9 vueltas de 30 puntos bajos, que son vueltas número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Nos veremos en la vuelta número 15. Tenemos 14 vueltas y 30 puntos bajos. En la vuelta número 15 vamos a disminuir 3 puntos. El motivo que vamos a repetir 3 veces es 8 puntos bajos y una disminución.
8 puntos bajos y una disminución. Repetimos el mismo motivo de 8 puntos bajos y una disminución otras 2 veces más. Deberíamos tener 27 puntos bajos. Ahora, en la vuelta número 16 tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, así que tenemos que tejer 27 puntos bajos. En la vuelta número 17 también vamos a disminuir 3 puntos. El motivo que vamos a repetir 3 veces es 7 puntos bajos y una disminución. Siete puntos bajos y una disminución. La mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más. Deberíamos tener 24 puntos bajos. En la vuelta número 18 también vamos a disminuir 3 puntos. El motivo que vamos a repetir 3 veces es 6 puntos bajos y una disminución. Seis puntos bajos y una disminución. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más. Menguamos o disminuimos 3 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 21 puntos. En la vuelta número 19 también vamos a disminuir 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es 5 puntos bajos y una disminución. Cinco puntos bajos y una disminución. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más. Disminuimos 3 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 18 puntos bajos. Tenemos 19 vueltas. En la vuelta número 20 vamos a añadir las piernas delanteras, las piernas más pequeñas. Así que los primeros 3 puntos vamos a tejer uniendo las dos partes. Colocamos el marcador, colocamos la pierna y como hemos hecho 3 puntos bajos, vamos a tejer estos 3 puntos bajos junto con los 3 primeros puntos bajos del cuerpo. Uno, dos y 3. Tenemos 3 puntos bajos, ahora tejemos 11 puntos bajos. Colocamos otra pierna y aquí también vamos a tejer 3 puntos bajos uniendo las dos piezas. Uno, dos y 3. Tenemos 3 puntos bajos. Todavía nos queda un punto bajo
para terminar la vuelta. Así que tejemos este punto bajo. Deberíamos tener 18 puntos bajos, igual que en la vuelta número 19. Tenemos 3 puntos juntos, o sea, 3 puntos tejiendo las dos piezas, luego más 11, que son 14, más 3, 17 y más 1, 18. Vuelta número 21. Volvemos a colocar el marcador. El motivo que vamos a repetir 6 veces es un punto y un menguado o una disminución. Un punto y una disminución. Repetimos el motivo 6 veces. Un punto, una disminución. Un punto, una disminución, un punto, una disminución, un punto, una disminución y la última repetición, un punto y una disminución. Hemos disminuido 6 puntos, así que ahora deberíamos tener 12 puntos bajos. Antes de continuar, rellenamos el cuerpo. Y la última vuelta, vuelta número 22, el motivo que vamos a repetir 6 veces es una disminución. Entonces hacemos 6 disminuciones seguidas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, y 6. Hacemos un punto deslizado y cortamos el hilo bastante largo. Lo vamos a aprovechar para coser la cabeza al cuerpo. Y ahora las piernas traseras cosemos en la parte de abajo . De esta manera, las dos piernas tienen que estar pegadas al anillo mágico, en la altura del anillo mágico, de esta manera. Aquí ya tengo el cuerpo terminado. Vamos a ver cómo hacer la cola. Para hacer la cola podemos hacer entre 8 y 10 mechones iguales. Los podemos hacer con el mismo color de hilo o en hilos de diferentes colores, igual que para la melena. Dejamos el hilo un poquito largo, formamos el primer punto. Igual que para la melena, los podemos hacer de 55 puntos de cadeneta.
Ahora, sobre la cadeneta vamos a tejer primero 2 puntos bajos en el mismo punto. Empezamos en el segundo punto de la cadeneta contando desde el ganchillo. Hacemos 2 puntos bajos en la misma cadeneta. Otra vez hacemos 2 puntos bajos en la misma cadeneta. Y ahora un punto bajo. Y esta parte repetimos durante toda esta vuelta. 2 puntos bajos en el mismo punto, en la misma cadeneta. Otra vez 2 puntos bajos en la misma cadeneta. Y un punto bajo. Repetimos 2 puntos bajos en la misma cadeneta, 2 puntos bajos en la siguiente cadeneta y un punto bajo. Repetimos esta parte hasta rellenar todas estas cadenetas. Y para terminar hacemos un punto deslizado en la última cadeneta, una cadeneta y cortamos el hilo. También dejamos un trocito. Cerramos el punto. Y ya tenemos un mechón terminado. Hacemos tantos mechones que nos guste y ahora los atamos para formar la cola. Los extremos escondemos dentro. Todos los mechones colocamos de esta manera. Y ya el cuerpo tenemos terminado. Ahora vamos a coser la cabeza que hemos hecho en el tutorial anterior. Así que enhebramos una aguja, colocamos la cabeza en el centro y la cosemos. Y el hilo escondemos dentro.
ya tenemos el unicornio terminado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.